Bueno, se complica la situación en los Estados Unidos, donde tenemos que la deuda nacional de los Estados Unidos está actualmente en unos 34.8 billones de dólares. Y para que tengas una idea, la población de los Estados Unidos es de alrededor de unos 333 millones de personas, de habitantes. Así que eso simplemente se traduce en que más de $100,000 sería deuda a cada persona en los Estados Unidos. Una deuda lo que es bastante elevada, eso es sin duda. Pero lo que realmente importa, considero yo, no es el número en sí mismo, sino la tendencia. Es decir, bien importante ver la tendencia de todo esto, porque como les he venido diciendo en muchos de mis programas, no hace falta ser economista o un analista para uno darse cuenta de que estas tendencias son bastante alarmantes. Y lo que yo considero aún más aterrador de todo esto es que el gobierno de los Estados Unidos no puede pagar esta deuda. Es decir, literalmente no hay ninguna forma viable de que el gobierno de los Estados Unidos pague esta deuda, porque realmente no se puede hacer nada al respecto. Esto equivale aproximadamente al 130% de la producción económica anual de los Estados Unidos, del país, también conocida como el Producto Interno Bruto, el PIB. Algo que, como vemos, es prácticamente imposible de pagar porque el país no produce esa cantidad ni siquiera. Y bien, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha dicho que en 10 años la situación va a empeorar mucho más de lo que se ha previsto. Es decir, va a ser mucho peor que lo que es hoy en día. Yo me pregunto qué tan peor sería. Porque entonces, ¿a qué nos lleva todo esto realmente? ¿Hay algún truco secreto que pueda los Estados Unidos utilizar para sortear el problema de la deuda? Bueno, para entender esa parte es muy importante que hagamos este análisis con bastantes detalles. Y bien, primero yo creo que tenemos que reconocer es lo básico. Partiendo de que el gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda de 34.8 billones de dólares y cada año más se le suma más y más a este monto. Pero ¿cómo funciona esto realmente? Es decir, ¿cómo funciona este mecanismo? Bueno, al igual que tú y yo, un país se endeuda básicamente cuando quiere comprar ciertas cosas que en realidad no puede pagar, es decir, no tiene la facilidad económica para pagar por aquellas cosas que sí quiere tener o quiere conseguir el país. Y al igual que nosotros, un país tiene ingresos y gastos también. Y si quiere gastar más de lo que realmente ingresa cada año, entonces puede verse endeudado de una manera muy difícil para conseguir un poco más de dinero. Ahora bien, al igual que nosotros, muy importante también, los países, esta deuda necesita ser pagada. Es decir, los países, al igual que nosotros, necesitan pagar esta deuda. Y si llegas a una situación en la que el país no puede devolver a sus deudores la cantidad que debe pagar, el país automáticamente entra en default. Y esta es una situación bastante incómoda. Es decir, una vez que un país está en default, es bastante difícil salir. Igualmente que un propietario que no puede pagar las hipotecas. Entonces, ¿cómo funciona este sistema en realidad? Porque cuando el gobierno necesita dinero, es decir, cuando el gobierno necesita más dinero, vende algo que se llama como un bono del gobierno, básicamente lo que se llama. Así, de esta forma, los inversionistas, es decir, aquellas personas que quieren invertir en el país, pues prestan sus dineros al Tesoro de los Estados Unidos y el Tesoro de los Estados Unidos promete devolverles la plata más interés en algún momento futuro, un momento acordado. Y bien, dependiendo de cuánto dure el trato, la fecha de vencimiento de esos bonos, la tasa de interés que ofrecen puede ser bastante alta muy a menudo y quizá un poco baja en ciertas circunstancias. Pero bien, por ejemplo, ahorita mismo el rendimiento del tesoro a 10 años de los Estados Unidos está alrededor de aproximadamente de un 4.3% y esa es, cabe mencionar, una tasa de retorno anual. También considero yo vale la pena, de hecho que es importante mencionar que también las personas como tú y yo no somos los únicos que pueden comprar los tesoros de los Estados Unidos, porque bueno, como puede ver, hay quienes pueden comprar los tesoros del gobierno de los Estados Unidos también, y en el caso de los Estados Unidos, muchas empresas y de hecho países
desde hace mucho tiempo se han interesado en comprar los bonos de los Estados Unidos, aunque últimamente, prácticamente en los últimos 10 años, esta demanda ha bajado bastante. Y bueno, por ejemplo, Japón y China y Reino Unido son los grandes tenedores de bonos del gobierno de los Estados Unidos. Eso significa que si los Estados Unidos, por alguna razón, llega a incumplir con estos préstamos, esto básicamente tendría una repercusión o impactos en todo el mundo, porque como sabemos es una relación interconectada que existe a través de los países. Y por último, algo que quiero mencionar, de hecho muy interesante, que me gustaría compartir con ustedes, es que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central básicamente, que puede comprar bonos del tesoro también, al igual que otros países, y al igual que como tú y yo, que también podemos comprar bonos del tesoro de los Estados Unidos. Y bueno, este es el proceso básicamente que utiliza los Estados Unidos para imprimir dinero, inyectarlo en la economía y ponerlo a circular, es decir, poner la economía en movimiento. Y bien, en la Reserva Federal, pues allí es donde se crea de la nada ese dinero, luego se compra bono del gobierno para ponerlo de nuevo en circulación, es decir, un dinero que se le inyecta prácticamente a la economía del país, que aún está en trámite o en marca, y bueno, lo pone prácticamente en manos del gobierno. Así es como un país básicamente se endeuda. Y lo siguiente que hay que entender, o que por lo menos yo voy a mencionar, es que qué está pasando realmente con los Estados Unidos, porque allí la situación no está bastante viable en este momento, quiero decirle a ustedes. Y bueno, recuerda que la principal razón por la que un país se endeuda es porque gasta más de lo que realmente gana. Es decir, un país se ve obligado o prácticamente está gastando más que lo que recibe. Y eso se llama déficit. Ahora, cuanto peor es el déficit anual, más dinero necesita recaudar el gobierno en deudas cada año para poder satisfacer sus necesidades, sus demandas, sus gastos. Y bien, el gobierno gasta aproximadamente 4 billones de dólares y solo genera 3 billones. Así que necesita vender bonos por 1 billón para cubrir las diferencias entre el gasto y lo que recibe. Ahora, yo creo que es importante, y de hecho le voy a desglosar algunos datos del superávit o déficit de los Estados Unidos a lo largo de los años. Si nosotros recordamos, quizás si miramos ciertas gráficas, especialmente en el 2001, el gobierno de los Estados Unidos realmente tuvo un superávit, o sea, ganaron más de lo que gastaron en ese año. Fue de unos 130 mil millones en positivo, prácticamente lo que ganaron, de más de lo que gastaron. Pero queda un poco de miedo necesariamente, que fue precisamente el último año en que los Estados Unidos ganó más dinero que lo que gastó. Desde entonces, como hemos visto, ha tenido un déficit anual uno tras año, es decir, año tras año. Es decir, no hay duda de que el gobierno de los Estados Unidos está en una crisis tremenda, donde vemos el tren a largo plazo empeorándose con cada año que pasa. Y si sacamos algunas conclusiones enormes, nosotros vemos que en el año 2020 y 2021 las cosas se han ido poniendo mucho más difíciles, donde la tendencia sigue siendo de que la brecha entre gastos y los ingresos se están ampliando cada vez más y con cada año que pasa. Y como mencioné, esto significa prácticamente que para equilibrar las cuentas cada año, el gobierno de los Estados Unidos se ve obligado o necesita recaudar más y más dinero, o sea, necesita vender más y más bonos para poder de esta forma cumplir con sus gastos, y esto automáticamente lo que hace es que lo endeuda cada vez más. Y eso es lo que podemos entender de la economía norteamericana en este momento, una situación bastante difícil desde un punto de vista económico. Y bueno, en tan solo 2001 la deuda nacional estaba alrededor de unos 10 billones de dólares, pero a medida que el déficit ha aumentado con cada año que pasa, esto ha venido empeorando cada día más. Ahora, mira lo que ha pasado prácticamente en 23 años. La deuda ha crecido en unos impresionantes números a unos 34.8 billones de dólares. Eso es una carga de deuda muy enorme para toda la población de los Estados Unidos. Pero el problema es que los Estados Unidos
no puedes pagar esta deuda y como ya le mencioné, honestamente no hay ninguna forma viable de pagar esta deuda. Es decir, puede que quizás ni siquiera quieran hacerlo para serle franco. Ahora, escuchen esto. Aquí está el desglose del presupuesto de este año de los Estados Unidos. Unos datos muy reveladores, muy importantes que quiero compartir con ustedes porque hasta la fecha los Estados Unidos ha recaudado unos 3.29 billones de dólares en ingresos y ha gastado prácticamente 4.5 billones de dólares. Es decir, desde octubre de este 2023 están alrededor de 1.2 billones en números rojos. Una suma que, como sabemos, ya está bastante mal, pero cuando desglosamos esto un poco más profundo, encontramos muchos más datos más importantes, porque ¿cómo generó el gobierno de los Estados Unidos estos ingresos? Es una pregunta muy importante. Pues bien, el 51.7% proviene de los impuestos, es decir, los impuestos sobre la renta individual son prácticamente un 34.2% y el 99.4% proviene de los impuestos de seguro social y Medicare y luego hay pequeñas cantidades de impuestos despreciables o impuestos especiales, impuestos tales como los impuestos sobre la herencia, sobre donaciones y aranceles, etcétera. No muy significativos, pero sí sustanciales. Ahora pasemos a los gastos y veamos prácticamente en qué está pasando en los Estados Unidos, porque ya vemos la ganancia, ahora vemos los gastos. Y vemos que el 21% de los gastos se destina al seguro social, es decir, y también vemos que el 14% se dedica a Medicare, el 13.3% a pago de intereses de la deuda, otro 13.3% a salud, al igual que otro 13.3% a defensa y bueno, el 11% a la seguridad social de ingreso y así sucesivamente. Y ya te debes dar un poco de cuenta dónde está el problema de los Estados Unidos realmente, ¿verdad? Porque para arreglar el déficit, los Estados Unidos necesita hacer, o por lo menos necesita gastar menos o generar más o hacer ambas cosas. Y bueno, todas las opciones yo creo que están sobre la mesa, de las cuales yo creo que son muy poco impopulares en los Estados Unidos. Porque quiero decir, ¿quieres pagar más impuestos? Yo creo que nadie en los Estados Unidos quiere pagar más impuestos, ¿verdad que no? Y bueno, quiere algunos recortes en seguridad social, escuelas, hospitales, salud, el ejército, educación. Yo creo que no, prácticamente nadie quiere ese tipo de recorte en esta área tan importante, por lo que la situación es bien compleja, pero este es el problema prácticamente, es decir, si no se controla, solo va a empeorar con cada año que pase. Y vemos alguna información de la Oficina de Presupuesto del Congreso, está esperando que el déficit crezca de 2 billones en este 2024 a 2.8 billones en 2034. Y se prevé de hecho que este número en el aumento del déficit incremente prácticamente mucho mayor con relación al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es decir, que pase del 99% este año al 122% en el año 2034, superando su récord anterior de unos 100.6% de PIB. Así que parece que América, como hemos visto, está en una situación muy complicada, un poco difícil, considero yo. Y ya sabes, recortar en cierta área no va a ser muy popular para los americanos, pero tampoco subir los impuestos bien recibidos en este momento, un momento de crisis, de incertidumbre. Y bueno, para empeorar aún más las cosas, los Estados Unidos enfrenta otro desafío, uno que no sentía desde hace más de 20 años, debo decirle a ustedes. Y uno de estos desafíos son las tasas de interés más altas que ha tenido los Estados Unidos en los últimos 20 años. Porque miras, el gobierno no establece la tasa de interés. Eso es muy importante mencionarlo para que ustedes sepan. Eso lo hace el Banco Central, que se llama la Reserva Federal en los Estados Unidos. Es prácticamente quien controla la tasa de intereses. Aunque trabajan con el gobierno estrechamente, de una manera muy sincronizada, en realidad son independientes, o al menos teóricamente independientes. Y se separan de ellos. Y su trabajo principal es subir y bajar la tasa de interés para de esta forma mantener
un rango de juego, es decir, para permitir que la economía y el dólar estadounidense sea lo más estable posible mediante este ajuste de subida y baja en las tasas de interés. Es decir, este es como la palanca, el guía que controla la economía. Pero bien, el problema es que con toda la inflación que hemos estado viendo en los últimos años en los Estados Unidos, la Reserva Federal se ha visto prácticamente con la mano atada, es decir, ha tenido que subir todas las tasas de intereses de cero alrededor de 5.5%. Y bueno, esto desde un punto de vista económico significa mucho, quiero decirle a ustedes. ¿Y por qué eso es importante realmente? Pues bien, porque recuerda que toda esta deuda del gobierno de los Estados Unidos, esta deuda que él tiene, recuerda que eso tiene una fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, una vez los bonos llegan a su vencimiento, llegan a su plazo establecido, los Estados Unidos debe pagar al tenedor de esos bonos y cuando lo pague necesita pagar también los impuestos, es decir, los intereses generados en esas cantidades. Y bueno, en una situación de déficit, cuando estas deudas vencen, como los Estados Unidos no tienen el dinero para pagar sus deudas prácticamente, lo que hace es que lo obliga a renovar las deudas y de esta forma vender más bonos para poder pagar las deudas viejas y seguir prácticamente el mismo circo vicioso. Por eso es que esto es un problema principal hoy en día, porque la deuda anterior se vendió con tasas de intereses muy bajas y ahora las nuevas deudas tienen una tasa de interés, es decir, tienen que refinanciarse a tasas de interés que son mucho más altas, lo que hace es que el gobierno de los Estados Unidos tenga que pagar más interés en la misma cantidad de dinero. Lo que esto significa, quiero decirle a ustedes, que a medida que se va renovando más y más deuda, el monto de interés que los Estados Unidos tiene que pagar cada año va en aumento constante, lo que eleva sus gastos anuales en general y empeora significativamente el déficit que ya, como ya hemos analizado. Entonces, hasta ahora, en este año fiscal, los intereses han sido, considero yo, la tercera categoría de gasto más grande para los Estados Unidos. Eso es según los informes que hemos recibido de la economía americana, porque desde octubre de 2023 se han gastado unos 601 mil millones de dólares solo en pago de intereses. Y bueno, volviendo al informe que pues, estuve citando al principio, el CBO, podemos ver que en los próximos años esa cifra solo va a seguir en aumento. Es decir, el tren es bastante claro que tiene una proyección en aumento. Esto señala sin duda de que en el 2025 los costos de intereses serán mayores en relación al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos que cualquier otro momento desde que tuvimos aquella gran crisis en los Estados Unidos en el 1940. Y se espera que llegue al 4.1% de PIB para el 2034, lo que presenta una 10ª parte de todo el gasto total federal de los Estados Unidos. Y bien, como puede ver, con los costos obligatorios en aumento, esto haría que en algún momento el gobierno de los Estados Unidos se vea obligado a recortar muchos gastos que puede hacer, si se lo puede permitir, obviamente. Lo que significa que tiempos más difíciles estarán por venir, es decir, más impuestos para los estadounidenses, es decir, van a subir probablemente los impuestos que los Estados Unidos pagan por su calidad de vida en ese país. Esto es prácticamente lo que la gente se refiere cuando habla de la espiral de la deuda. Y bien, la idea de que el aumento de la tasa de interés, que también es una posible idea que los Estados Unidos estén analizando en este momento, haga de que los intereses de la deuda pública aumenten. Eso es un tema de hecho muy importante, lo cual trataré de explicarlo de una forma breve en el transcurso de este programa. Entonces, el gobierno termina pidiendo más y más dinero prestado para cubrir todo eso, lo que a su vez genera una montaña de deuda aún mucho mayor, con intereses mucho más altos. Ahora, las tasas, obviamente, esto no es ideal y la deuda pueden, como ya vemos, como su nombre lo indica, descontrolarse, en algún momento salirse de control. Así que
La opción número uno es, por supuesto, considero yo, esforzarse lo cuanto más se pueda en tratar de reducir el déficit y volver a tener un superávit, y si es posible, como lo tuvieron en 2001 a lo largo de todo este plazo. Pero eso parece casi imposible en este momento, considerando la situación económica en la que se encuentra los Estados Unidos, también la situación política y social, que son factores que juntos hacen este ajedrez un poco más difícil. Y bien, últimamente algunas personas se han preguntado si podrían tomar algún enfoque diferente para tratar de resolver este problema que existe en los Estados Unidos, que sería la de inflar la deuda. Y bueno, ¿cómo funciona prácticamente esto, lo de inflar la deuda? Pues empecemos esto volviendo prácticamente al 1970, y yo creo que es bien que volvamos a esa fecha por un momento para tener una mejor idea. En ese entonces, el precio medio de una casa de los Estados Unidos era alrededor de $24,000 en aquel entonces, y el salario anual promedio rondaba en unos $771 para un trabajo a tiempo completo, y una barra de pan costaba, para que tengas una idea, 24.3 centavos. Ahora, imagina que sacaste una hipoteca por esa cantidad, y digamos que tomaste todo el monto completo de los $24,000. Entonces, hoy en día miramos esa cantidad y decimos, oh vaya, eso era bastante barato, pero no tomamos en cuenta cuáles eran las condiciones en aquel entonces, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser que hoy en día, por la misma casa, por la misma propiedad, estés pagando prácticamente $428,000, pues, es decir, por el mismo artículo? Y bien, los estándares, como ya sabemos, han mejorado desde los años 70, pero al final sigue siendo o sigues comprando una casa, ¿verdad? Porque es un artículo básico. Entonces yo creo que es el mismo producto, y la razón por la que el mismo producto cuesta tanto ahora en este momento, es decir, cuesta mucho más, es precisamente porque hay una inflación. Eso es lo que lleva a que esa casa que anteriormente costaba $24,000, ahora cuesta prácticamente $500,000. Y bien, ya sabes, los salarios como consecuencia han subido, el costo de la comida también ha aumentado, el precio de las cosas en general también ha subido, y ahora vemos ese préstamo de $24,000 y decimos, vaya, esa hipoteca es como la mitad de mi salario anual, ¿verdad? Porque es prácticamente $24,000. Y bueno, hoy en día sería tan fácil para pagar esa hipoteca porque nuestros sueldos son bastante altos, mucho más mayores. Entonces, desde ahí, básicamente, es que viene la idea de hacer la inflación, es decir, de inflar la deuda para pagarla. Porque, bueno, este mismo principio se aplica prácticamente a la deuda del gobierno. Es decir, cuando la gente dice que el gobierno puede inflar la deuda, lo que quiere decir prácticamente es que el gobierno puede, de una u otra forma, meterse en una montaña de deudas. Es decir, arroparse hasta la cabeza en una deuda para luego dejar de que la inflación disminuya, donde en ese caso la inflación disminuye el valor de las monedas, lo que significa que en el futuro el gobierno estaría pagando toda esa deuda a una tasa fija con dinero que ahora vale mucho menos, es decir, tiene mucho menos valor que lo que tenía anteriormente. Prácticamente lo que sucedió en el ejemplo que le dije anterior, en el 1970. Ahora, esto es exactamente lo que los Estados Unidos hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que en un escenario que los Estados Unidos no haya experimentado, es decir, no tenga experiencia, porque ya lo utilizó por lo menos una vez, donde usó la inflación para reducir su ratio o deuda respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo pasaría esto hoy en día? Porque las situaciones son más complejas que como las fueron en aquel entonces. Y bueno, tiene mucho que ver con la impresión de dinero por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y obviamente su política de flexibilización cuantitativa, algo que es muy importante para dinamizar la economía. Así que para que me sigas y estés también pendiente de lo que voy a decirte, imagina que la Reserva Federal imprime un montón de dinero y compras bonos del gobierno de los Estados Unidos con ese dinero que imprime. Bueno, esto automáticamente aumenta la cantidad de dólares estadounidenses en circulación, es decir, la cantidad de divisas, de dinero que circula en las calles, en la economía.
Esto pone todo prácticamente en circulación y le da una nueva impulso, dándole una nueva plata al gobierno para poder gastar. Lo que podría hacer con ese dinero es prácticamente invertirlo en crear nuevos empleos, construir nuevas infraestructuras y otros programas que busquen directamente aumentar la productividad del país, la productividad de los Estados Unidos en general. Y eso yo creo que algo bueno si se lograse llevar a cabo, porque sin duda la productividad con estas acciones sube. Entonces las empresas y los trabajadores ganan mucho más, lo que lleva a pagar ese ingreso más alto y más recaudaciones de impuestos como consecuencia. Además, uno costo de endeudamiento mucho más bajo que los anteriores, lo que significa que de esta forma hay mucho más inversión disponible para ser invertida en todo el sector productivo de los Estados Unidos, lo que hace que de esta forma los precios suban, es decir, los precios de los activos suban y en general las tasas de inflación también aumenten. Y estas son básicamente los pilares en los que se sustenta inflar la economía para conseguir los objetivos que ya pues mencioné, algunos de ellos. Y bueno, con el tiempo, si el escenario sigue y la economía de los Estados Unidos sigue acelerándose como consecuencia de esta intervención, bueno, en ese caso el Producto Interno Bruto pues va a estar aumentando, la inflación de las cosas va a seguir constante. Lo que vas a hacer con estas acciones es que la deuda del pasado se vea mucho más pequeña que lo que fueron realmente. Al igual que lo que pasó precisamente con los precios de la casa y de los salarios en el año 1970, los cuales en esta fecha, el día de hoy, parecen bastante minusculosos. Y bueno, esa es prácticamente la teoría general de inflar las deudas, de inflar la economía. Y suena, yo creo, un poco genial, por lo menos en teoría, pero quiero decirle a ustedes que en la práctica, en la realidad, esto no es tan sencillo como suena o como suele explicarse, porque siempre, como sabemos, hay consecuencias que de hecho en algunos casos son impredecibles. Y bien, el problema principal con la teoría económica es uno de los que estamos enfrentando hoy en día prácticamente como amplia medida para estimular la economía y empezar a fomentar la inflación. Pues bien, esto resulta que obtienes una inflación descontrolada como la que tenemos hoy en día en los Estados Unidos. Y bien, y si deja que la inflación se descontrole aún más, si deja que todo se desborde y se vaya al abismo, entonces sabemos por la historia que se puede salir rápidamente con la implementación de este plan que ya le he comentado, lo que puede llevar a una inestabilidad económica y a disturbios sociales y en el peor de los casos a caos y colapso y abandono de una moneda, como ha pasado en muchos casos, si esto no se implementa con una rigurosidad prudente y con la mayor precaución posible. Ahora, como se han documentado bien en los últimos años, la tasa de inflación que vimos en los Estados Unidos, bueno, en gran parte del mundo occidental también, la tasa de inflación ha sido bastante alta, no solamente en los Estados Unidos y se prevé que se mantenga alta por lo menos durante 10 años. Así que, aunque podría ayudar a reducir la deuda de los Estados Unidos, en general la Reserva Federal no tuvo más remedio que, digamos, verse obligada a intervenir y subir las tasas de interés para de esta forma tratar de frenar la inflación. Y bien, la inflación, a pesar de eso, está subiendo bastante rápido y que se vio bastante muy obvio y lo que se ha convertido en un problema real. Al subir las tasas, la Reserva Federal aprieta las tuercas de la economía. Esto es sin duda y la desacelera prácticamente. Y eso es lo que estamos viendo con los Estados Unidos como resultado de subir las tasas de interés, donde vemos que la economía americana se ha desacelerado y ha seguido en baja durante muchos meses. Así que, aunque la teoría de reducir las cargas de la deuda puede sonar un poco atractiva o puede sonar quizás bien, bueno, en realidad tiene sus ventajas y sus desventajas y necesita ser monitoreada con mucho cuidado y con mucha precaución. Y por eso, precisamente la Reserva Federal de los Estados Unidos apunta a una inflación de un 2% en lugar de 0%. Es decir,
no tenemos ninguna proyección donde las cosas en los Estados Unidos se mejoren. Así que mantiene la economía en movimiento mediante este aumento de un 2%. Esto hace, obviamente, que los precios suban de manera constante con el tiempo, lo que genera también que los salarios, como consecuencia, pues también vayan en aumento poco a poco. No quizás de la misma forma, porque siempre hay una desproporción. Esto pues anima a la gente a gastar antes también, lo que ayuda a que la economía crezca y en gran beneficio. Yo creo que tiene quizás un beneficio a largo plazo desde el punto de vista de la deuda, que es poco a poco devolver las monedas, si es necesariamente la implementación de este plan que ya les comenté. Y bueno, lo que hace que pagar las deudas de un año a otro sea mucho más fácil mediante la implementación de esta técnica. Así que, en resumen, ese es el proceso en general. Y bueno, como el gobierno y el Banco Central de los Estados Unidos pueden controlar para reducir las cargas de la deuda pública con el tiempo. Pero bueno, yo creo que dicho eso, creo que es importante que recordemos que la mejor forma, o por lo menos la mejor forma viable posible para manejar la situación de la deuda pública de los Estados Unidos es a través de la política fiscal, es decir, inteligente, donde se implementen con bastante transparencia y se haga un buen uso de los recursos públicos, donde se disminuya la corrupción para de esta forma invertir de manera inteligente y apropiada, poniendo especial énfasis en reducir el déficit. Y de esta forma, al final del día, el enfoque más sostenible a largo plazo para manejar las deudas de un país no es necesariamente inflar las deudas para que ésta desaparezca de la nada, sino que tener un país con una finanza mucho más bien organizada, que funcione de una forma más transparente. Así que, aunque haya algunos trucos que se pueden usar, que se pueden hacer, no los considero ideales en este momento. Porque para empezar, lo primero que creo es que deben hacer los Estados Unidos es enfocarse en ser mucho más productivos y apretarse, digamos, un poco el cinturón donde tenga sentido, es decir, cortar los gastos en alguna área que consideren ideales. Por ejemplo, en mi país, República Dominicana, en que la economía es un poco diferente. Bueno, obviamente es diferente a los Estados Unidos, pero sin embargo, los mismos principios se aplican, porque al final del día, pues la economía es lo mismo donde quiera que la vea. Ahora, considerando el caso de la República Dominicana, donde el año fiscal 2023 en la República Dominicana, que cerró el 31 de diciembre con un déficit fiscal de unos 199.000 millones. Cabe mencionar que fue mucho menor que lo inicialmente estimado, anticipado en el presupuesto formulado, que prevía un déficit de unos 237.000 millones. Este resultado yo considero que se logró gracias a una estricta disciplina fiscal y a políticas presupuestarias un poco acertadas, aunque yo considero que este número debió ser mucho mejor, pero bueno, ese es otro caso. Y bien, a pesar de los gastos adicionales necesarios para enfrentar algunas emergencias climáticas y otros eventos importantes, los ingresos del gobierno central, es decir, del país, de esta forma lograron aumentar en un 2.1% básicamente con respecto al año 2022, el año de la pandemia prácticamente, alcanzando pues 1.071.686.9 millones de dólares, lo que representa prácticamente el 15.8% del Producto Interno Bruto. Y bueno, por otro lado, los gastos totales del gobierno central fueron prácticamente de 1.288.720 millones de dólares por trabajo, o sea, por debajo de los 1.311.729 millones de dólares, aprobado precisamente en el presupuesto reformulado del país. Ahora, en cuanto a la deuda pública, se situó prácticamente en un 45.6% del Producto Interno Bruto, manteniendo una calificación de esta forma crediticia un poco confiable, estable, según las agencias Standard & Poor's, Moody's & Fitch Ratings, una agencia muy importante. Ahora, hay otros países que le van mucho mejor que República Dominicana. Debo decirle a ustedes, por ejemplo,
estuve hablando con un amigo economista de Australia y estuvimos analizando la economía, la situación económica allí en su país con respecto al año fiscal, donde vimos que el resultado del presupuesto de este año fiscal del 2023 para Australia fue bastante productivo, es decir, bastante positivo desde un punto de vista económico para ese año fiscal que terminó el 30 de junio de este 2023. Y bueno, el cual sin duda mostró que, aunque también tienen algunas deudas, como todos los países tienen deuda, es decir, una deuda bruta de unos 890 mil millones de dólares australianos, que básicamente representa el 35.6.2% de su Producto Interno Bruto. Y ya sabe, también tuvieron que pagar intereses sobre las deudas del gobierno, sobre la deuda pública, alrededor de unos 11.9 mil millones de dólares, si la mente no me falla, dólares australianos. Ahora, esto es en gran medida un gran problema general, porque de esta forma el gobierno no tuvo una mayor ganancia, pero sin embargo tuvo un superávit de unos 22.1% millones de dólares australianos. Y bueno, así de esta forma en Australia ese año el dinero que entró extra al gobierno superó los gastos, lo que significa que el gobierno ganó plata, es decir, plata extra ese año. Eso debo decirles que es mejor, porque así pueden decidir usar esa plata para construir caminos, escuelas, para invertir quizá en salud, en educación, deporte, seguridad, o quién sabe, incluso para recortar algunos impuestos, lo que precisamente hicieron. Es decir, el gobierno decidió recortar ciertos impuestos con esta ganancia que tuvo en ese año fiscal de bastante productivo. Pero en resumen, esa considero yo que es la historia. Ahora, quizás más países corran la misma suerte de tener políticos que manejan la economía, es decir, los recursos públicos de una forma mucho más productiva, mucho más honesta y transparente. Y bueno, quería mencionar prácticamente algo sobre la deuda de América Latina. Y bueno, he estado, de esta forma creando ciertos contenidos últimamente en algunas redes sociales como Instagram y TikTok. Y bueno, la verdad es que me ha resultado bastante interesante, porque muchas personas que se han interesado pues me han sugerido que el contenido es bastante importante para ellos. Así que si eres algún usuario de Instagram o de TikTok, bueno, por favor te pido que me hagas un favor y revise el enlace que estaré en la sección de comentarios. Lo fijaré aquí para que si quieres y si tienes ganas me sigas tanto en Instagram como en TikTok, para que también esté al tanto de los contenidos que subo diariamente allí. Bueno, te agradecería un montón, quiero decirte. Así que estoy tratando de crear cierta presencia tanto en Instagram como TikTok para que mi contenido de esta forma le llegue a mucho más audiencia. Así que de verdad aprecio mucho que vengas conmigo y me eches una mano allí para seguir creciendo este proyecto, de seguir informando a la gente de una forma correcta. Y bueno, por último, si puedes, antes de despedirme, quería mencionar que sobre la deuda de América he estado analizando ciertos puntos y estoy trabajando en un programa donde desglosaré prácticamente de una forma muy profunda lo que es la deuda en América, lo que significa y cuáles son algunas soluciones que quizás podemos ver desde un punto de vista económico a largo plazo. Y bueno, con eso creo que termino mi programa de hoy, por lo que la verdad me siento muy agradecido de que estés conmigo en este programa y me ayude a seguir llevando este mensaje a muchas más personas. Y nada, pues muchas gracias por conectar conmigo a través de este programa y te espero en el programa de mañana, el cual sería mucho más importante e interesante que este, obviamente. Y bueno, hasta entonces.